todos y todas. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, presentado por la bioquímica Micaela Carcione. Se recibió en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde actualmente también está realizando su doctorado, bajo la dirección de la doctora Florencia Giliberto. Cuenta además con una beca doctoral CONICET y también está realizando la licenciatura en bioinformática. Hoy nos va a presentar el seminario titulado Alcanzando el diagnóstico diferencial de distrofias musculares. Así que muchas gracias, Micaela, y adelante. Gracias, Julia, por la presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a mostrar un poco lo que hacemos en el laboratorio y cómo alcanzamos el diagnóstico diferencial en distrofias musculares. En principio les voy a contar un poco acerca de las distrofinopatías, que es una de las distrofias musculares más frecuentes en población pediátrica. Y son enfermedades que están causadas por alteraciones en el gen de MD, y el gen de MD codifica para una proteína que es la distrofina. Tenemos dentro de las distrofinopatías la distrofia muscular de Duchenne, que es la más severa, afecta a 1 en 3.500 a 5.000 varones nacidos vivos. Y en esta distrofia muscular, la proteína distrofina está ausente. Ahora, tenemos otro cuadro más leve, que es la distrofia muscular de Becker, que afecta a 1 en 18.000, 20.000 varones nacidos vivos. Es más leve y la progresión es más lenta comparado con DMD. Y en este caso, tenemos proteína, pero esta proteína puede ser más corta o menos funcional. Las distrofinopatías son un espectro continuo. Hoy en día se dice distrofinopatía y no se dice tanto distrofia muscular de Duchenne o distrofia muscular de Becker, justamente por esto. Podemos tener un Becker muy leve, un Becker más severo, o llegar a un Duchenne. Bueno, les voy a mostrar un poco cómo es el gen de MD. El gen de MD es uno de los más grandes, tiene 79 exones. Tenemos 7 promotores diferentes y podemos tener 16 isoformas distintas. La isoforma más caracterizada es la muscular, justamente. Y bueno, en la muscular, la proteína distrofina tiene distintos dominios. Los más importantes son el dominio de unión actina, el dominio rico en cisteínas y el dominio carboxiterminal. Después tenemos el dominio ROD, que es un dominio que le otorga flexibilidad a la proteína. El dominio de unión actina justamente se va a unir a la F-actina. El dominio rico en cisteína se une a los distroglicanos que se encuentran en la membrana plasmática. Y después tenemos el carboxiterminal que se puede unir a la distrobrevina. Bueno, ¿qué tipos de alteraciones moleculares podemos encontrar en el gen de MD? En su mayoría vamos a encontrar grandes deleciones, que es alrededor del 68%. Después vamos a encontrar grandes duplicaciones, que son el 11% de las alteraciones que encontramos, y en un 20% alteraciones puntuales. Dentro de las alteraciones puntuales, lo más común es que encontremos variantes de tipo nonsense, que son sin sentido, son las que generan un stop prematuro de la traducción. Después vamos a encontrar de sitio de splicing o de lesiones o inserciones. Justamente porque la mayoría de las alteraciones son grandes de lesiones o duplicaciones, vamos a empezar con la técnica de MLPA, que es una técnica cuantitativa que nos permite determinar si un exón está duplicado o está delesionado. Y para las alteraciones puntuales vamos a utilizar la secuenciación de exoma completo. Les voy a mostrar un poco cómo es el algoritmo, entonces, un poco se los comenté. Vamos a empezar analizando el MLPA, que vamos a detectar el 80% de las alteraciones. Si encontramos alteración, podemos confirmar el diagnóstico, y si no, vamos a pasar a la secuenciación de exoma completo. En la secuenciación de exoma completo podemos encontrar la alteración como podemos no encontrarla. Si encontramos la alteración, ya podemos confirmar el diagnóstico, y cuando no la encontramos, tenemos diferentes opciones. Una opción es que se reconsidere el diagnóstico, es decir, podemos estar frente a una distrofia muscular que no sea ni Duchenne ni Becker, puede ser una distrofia muscular de cinturas, por ejemplo. O puede ser que la alteración no sea detectada por la metodología que nosotros estamos utilizando, que para eso se podría hacer una secuenciación de ARN mensajero y una biopsia inmunohistoquímica. Bueno, les voy a comentar un poquitito cómo es la técnica de MLPA, que ya les comenté que es cuantitativa. Lo que tenemos son 2 emisondas,
¿sí? Que se van a unir al exón. Nosotros vamos a tener un montón de exones en el mismo tubo. Esto se hace para todos, no es que hacemos para cada exón en particular. Pero tenemos una sonda para cada exón. Las dos emisondas van a hibridar en el exón, si el exón está presente, y después se va a hacer una ligación en donde estas dos emisondas se ligan, y después al ligarse se puede hacer una PCR para amplificar estos productos. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos el exón, las emisondas no se unen, y al no unirse no se pueden ligar, porque van a estar desparramadas por todo el tubo, digamos. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un exón duplicado, vamos a tener el doble de amplificación, porque las emisondas se van a unir a los dos exones, digamos. Y después tenemos lo que es la secuenciación de exoma, que lo que nosotros hacemos es solo secuenciamos todos los exones de todo el genoma, lo cual nos da una ventaja después a la hora de que nosotros queramos ampliar el algoritmo molecular. Acá les muestro un poco cómo podemos visualizar el exoma con un software que se llama IGB, en donde los cuadraditos azules son los exones, y podemos ver que todas las lecturas solamente cubren a los exones y no a los intrones. Y después acá tenemos el variant calling, donde podemos ver la notación de las variantes que encontramos en nuestro paciente al compararlo con el genoma de referencia. Bien, después tenemos lo que se llama la correlación entre el genotipo y el fenotipo, porque nosotros, según la alteración que nosotros encontramos, podemos determinar cuál es el fenotipo que esperamos. Por ejemplo, esto solo se cumple en el 92% de los pacientes. Por ejemplo, nosotros tenemos una alteración que no produce un corrimiento en el marco de lectura, nosotros vamos a tener proteína, puede que sea más pequeña, pero al tener proteína esperamos que estemos frente a un fenotipo Becker. En cambio, cuando nosotros tenemos un corrimiento en el marco de lectura, va a haber un cordón prematuro de la traducción, y esto va a llevar a que no tengamos proteína, porque va a ser una proteína trunca. Después, en los casos en donde no se cumple esta teoría, que es el 8% restante, nosotros podemos utilizar la localización y la longitud de las variantes para determinar, hipotetizar cuál podría ser el fenotipo y poder explicarlo. Por ejemplo, alteraciones en el dominio unión-actina, grandes deleciones o duplicaciones, alteraciones en el dominio rico en cisteínas, nosotros esperamos un fenotipo más severo. Y en cambio, en el dominio ROD, si la deleción, por ejemplo, no es muy grande, podríamos esperar un fenotipo más leve, porque el dominio ROD les comenté que no era tan importante como el de unión actina o los ricos en cisteínas. Y para la distrofia muscular de Duchenne tenemos distintos protocolos terapéuticos. Uno de los protocolos es ataluren, que es una molécula que se une al ribosoma, y lo que hace es que el codón de stop prematuro no lo pueda leer. Entonces, de esta manera, continúa con la traducción y tenemos proteína. ¿Qué es lo que pasa? Esto solo es para variantes de tipo nonsense. Y en el lugar del stop va a colocar otro aminoácido. Así que la proteína podría ser completamente funcional si justo se pone el mismo aminoácido que debería haber ido en el lugar, o puede ser parcialmente funcional. Entonces vamos a pasar de un fenotipo Duchenne a uno Becker, más leve. Y después tenemos exon skipping. Exon skipping es para deleciones que generan corrimiento del marco de lectura. Actualmente tenemos aprobadas las que saltean el exón 51, el exón 53 y el exón 45. ¿Cómo trabaja esto? Tenemos un oligonucleótido antisentido que se va a unir al ARN mensajero prematuro, se va a unir al exón que nosotros queremos saltear, y de esta manera, cuando madure el ARN mensajero, no va a tener en cuenta, o sea, va a saltear a este exón, justamente. Entonces nosotros teníamos una deleción que generaba corrimiento del marco de lectura, ahora yo le saco uno de los bordes, por ejemplo el exón 51 para esta deleción, que era del 49 al 50, yo le saco el 51 y restituyo el marco de lectura. Entonces de esta manera, de nuevo, tengo una proteína más corta, pero va a ser parcialmente funcional y voy a tener un fenotipo más leve. Bien, ¿cuáles son los objetivos? En principio, identificar la alteración molecular causante de la patología, que esto nos va a permitir llegar a un diagnóstico certero, y justamente evaluar si el paciente aplica para alguno de estos protocolos. Y también el diagnóstico diferencial nos va a permitir determinar si
el paciente tiene distrofenopatía, se le va a dar corticoides como terapia, aunque no aplica un protocolo de mutación dependiente. Y si tiene otra distrofia muscular, no están indicados los corticosteroides. Por eso también es sumamente importante realizar el diagnóstico diferencial. Y también lo que vamos a hacer es caracterizar las alteraciones génicas halladas en el gen de MD en una cohorte argentina. Esto lo vamos a lograr porque nosotros desde 1999 realizamos diagnóstico de las distrofenopatías y actualmente recibimos muestras de todo el país gracias a que estamos haciendo un programa de diagnóstico gratuito en donde diagnosticamos a todos los chiquitos con sospecha clínica de distrofenopatía y a su vez realizamos la detección de portadoras en las mujeres, porque creo que no lo dije, esto tiene un tipo de herencia ligada al X y recesiva. Bien, les voy a mostrar primero los resultados de MLPA, porque es con lo que comenzamos. A partir de 531 pacientes que teníamos, 344 eran varones con un diagnóstico clínico presuntivo y 187 eran mujeres con riesgo de ser portadoras. Dentro de los 344 varones, nos quedaron solo 130 sin alteración, por lo tanto estos 130 pacientes iban a pasar al siguiente paso, que es la secuenciación de exoma completo. Después en la mayoría, como era de esperarse, encontramos deleciones y en el resto duplicaciones. De las deleciones, teníamos 39 pacientes que tenían deleción de único exón. Esto es importante, siempre que tenemos una deleción de único exón, tenemos que corroborarlo por una PCR punto final. Porque nos podría pasar que tengamos una mutación puntual en la zona donde tiene que hibridar la emisonda del MLPA y por esa mutación no hibrida y por ende no amplifica. Pero en realidad el exón está. Y de las mujeres, la gran mayoría no eran portadoras, que es el 137 de ellas. Bueno, acá les muestro unos ejemplos de cómo se ve el MLPA. En este caso tenemos un varón sin alteración, en donde todos los exones se encuentran en el rango esperado. Después tenemos un varón que tiene una deleción del gen completo, por eso todos los exones se ven en el ratio que es igual a 0. Y después un varón con duplicación de varios exones, donde podemos ver que todos los exones duplicados se encuentran cerca del ratio de 2. Bueno, acá les muestro un ejemplo porque tuvimos 23 pacientes que aplicaban para la terapia de exon skipping del exón 51, que es el 13% de los pacientes. Esto pasó en nuestra población y también es el mismo porcentaje que se ve en población europea, que es el motivo por el cual el exon skipping del 51 fue de las primeras terapias de exon skipping que se aprobó. Bien, en este caso teníamos un paciente que tenía la deleción del 48 al 50, y si nosotros skipeamos el 51, podemos ver que el 47 termina en la posición 3 del codón, y el 52 empezaba en la posición 1, por eso teníamos corrimiento del marco de lectura. El 51 tenía posición del codón 2. Si nosotros sacamos el exón 51, vendría el 52 que empieza con la posición 1. Entonces pasamos de la posición 3 a la 1, no tenemos corrimiento, vamos a tener proteína. Después les iba a mostrar un ejemplo de lo que hacemos cuando tenemos un paciente que tiene una deleción de único exón. Acá se puede ver este paciente que tenía deleción del exón 23. Realizamos una PCR, punto final, pudimos observar que el paciente tenía el exón 23, por lo tanto realizamos una secuenciación de Sanger. Cuando hicimos la secuenciación de Sanger encontramos una mutación puntual que justamente se encontraba en la sonda donde hibridaba la emisonda. Entonces, con esto, nosotros, si no hubiéramos hecho la PCR punto final, hubiéramos reportado una deleción del exón 23, nada más. Pero la mutación que tenía el paciente era una variante de tipo nonsense. Por lo tanto, este paciente aplica para la terapia Taluren. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, este paciente no hubiera podido acceder a la terapia de Taluren. Y de los 39 pacientes con deleción de único exón, 8 tenían alteraciones en la zona donde hibridan las emisondas. Bien, después de todos los pacientes analizados, teníamos 19 pacientes con alteraciones que no cumplen la teoría del marco de lectura. 18 de ellos tenían un fenotipo Duchenne, pero tenían alteraciones sin corrimiento del marco de lectura. Y un paciente tenía un fenotipo Becker y tenía una alteración con corrimiento del marco de lectura.
Oye. Bien, 17 de estos pacientes tenían alteraciones que involucraban al dominio de unión actina y encima eran grandes de lesiones de varios exones. Por lo tanto, podíamos hipotetizar que por la región íbamos a tener un fenotipo de Duchenne. Después, el otro paciente se encontraba la alteración en el dominio rico en cisteínas, que también era muy importante y por eso esperamos un fenotipo Duchenne. Y el paciente que tenía un fenotipo Becker, se encontraba la alteración en el dominio ROD, lo cual cierra con el fenotipo observado. Bien, resultados de exoma. Analizamos 191 pacientes. Y acá, si me prestaron atención antes y vieron que teníamos 130, me dirán, ¿de dónde salieron los otros? Tenemos muchos pacientes que llegan al laboratorio y ya se analizó el MLPA en otro laboratorio. Por eso es que tengo más pacientes en estos resultados. Bien, de estos 191 pacientes son todos varones. 149 tenían alteraciones en el gen de MD, la gran mayoría tenían sustituciones. Después tuvimos un rearreglo complejo que se los voy a mostrar más adelante. 2 missense que son muy extrañas en este gen, que haya una missense que sea patogénica. Y una de lesión e inserción. 50 de estos pacientes tenían variantes de tipo nonsense, por lo tanto aplicaban Barataluren. Y 42 pacientes no tenían una alteración en el gen de MD. Bien, acá les muestro el rearreglo complejo que nosotros encontramos por secuenciación de exoma. Si nosotros mirábamos solo el variant calling, encontrábamos una inserción de 20 pares de bases en el intrón 46. Nosotros siempre revisamos los datos crudos con el software IGB para revisar que todos los exones hayan sido capturados. Y nos encontramos con esto que nos parecía muy extraño, porque nosotros esto lo tendríamos que ver como una curva gaussiana. Pero en esta parte se cortaba esa curva gaussiana, y no solo que se cortaba la curva gaussiana, sino que las reads que continuaban luego de ese corte tenían mismatches, que son todos estos colorcitos que pueden ver acá. Cuando nos acercamos vimos que el mismatch era siempre el mismo. Por lo tanto, estábamos sospechando que capaz teníamos una deleción y estábamos viendo el punto de ruptura, nosotros acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero hicimos una secuenciación, un blast para chequear de dónde correspondía esta secuencia. Pudimos ver que correspondía al intrón 45 del gen de MD. Y diseñamos primers específicos para este paciente y realizamos la PCR y la secuenciación posterior. Pudimos encontrar efectivamente el punto de ruptura y pudimos corroborar la inserción de 20 pares de bases. Por lo tanto, pudimos nomenclar de manera correcta la variante, que si nosotros no hubiéramos analizado los datos crudos, nos hubiéramos perdido esta deleción que era de 9.000 pares de bases. Y alguien me dirá por qué no la detectamos por MLPA. No la detectamos porque solamente se llevaba la primera parte del exón 46. Por lo tanto, las emisondas podían hibridar perfectamente en el exón. Después teníamos otro paciente que tenía una deleción e inserción. Esta deleción e inserción nosotros en el variant calling la veíamos como una deleción simple. Después, cuando analizamos los datos crudos, vimos que en realidad teníamos una guanina y una adenina que se delecionaban, y en el lugar de esa guanina y esa adenina se insertaba una timina, que lo pudimos corroborar también por secuenciación de Sanger. Bien, entonces pudimos nomenclar de manera correcta siguiendo las normas del HGBS. Después teníamos una sustitución sinónima, que en un principio ustedes me dirán, una sustitución sinónima te cambia el mismo aminoácido, ¿qué efecto podría tener que sea patogénico para el paciente? Bueno, nosotros la analizamos con software predictores y nos decía que podía tener un efecto deleterio, pero por alteraciones en el sitio de splicing. Realizamos una segregación intrafamiliar de la variante, porque justamente este paciente tenía tíos afectados, y todos los tíos afectados portaban esta variante. Analizamos la posición de esa guanina que estaba siendo cambiada por una adenina, y observamos que se encontraba en la última parte del exón 13.
Resulta que esa guanina es sumamente importante para el correcto splicing. Entonces, lo que nosotros hipotetizamos en su momento fue que si nosotros teníamos la guanina, el exón 13 era visto como un exón y sucedía el splicing de manera correcta. Pero cuando aparecía la adenina, el exón 13 no se veía como un exón para la maquinaria y entonces había un splicing. ¿Y qué es lo que pasaba? Este splicing no tenía corrimiento del marco de lectura. Y justamente este paciente tenía un fenotipo Becker. Por lo tanto, cerraba. Nosotros en su momento, cuando encontramos esta variante, no estaba reportada en bases de datos de pacientes, pero años más tarde la volvimos a buscar para hacer un seguimiento de los pacientes y encontramos que estaba reportada por varios laboratorios y uno de estos laboratorios había analizado el ARN mensajero. Y efectivamente lo que estaba pasando era que este exón se estaba salteando. Bien, después vamos a analizar las dos sustituciones missense. En principio teníamos esta, que, bueno, la analizamos por muchos software predictores y pudimos determinar que, bueno, todos los software predictores determinaban que iba a tener un efecto deleterio. Se encontraba en el dominio unión-actina, por lo tanto era un dominio importante, y realizamos un modelado de la proteína. Con el modelado de la proteína vimos un cambio en las cargas, lo cual podríamos sospechar que como está en el dominio de la actina y estamos teniendo un cambio en la carga de la proteína, es probable que no esté logrando unirse a la actina y por lo tanto la proteína no puede cumplir su función. Y también observamos que la conservación de ese aminoácido era muy alta. Y la otra variante de tipo missense también la analizamos con software predictores, todos nos decían que podía tener un efecto deleterio. Estaba muy conservado el aminoácido, y cuando realizamos el modelado de la proteína no vimos cambios. Pero cuando la analizamos con el Human Splicing Finder, este nos decía que podíamos tener alteración a nivel del splicing. Y es en el dominio rico en cisteína. Por lo tanto, todo esto nos podría cerrar a que la variante sea patogénica. Después de los resultados de Exoma tuvimos 4 pacientes que no cumplían con la teoría del marco de lectura. 2 eran de Medey, 2 Becker. ¿Qué pasa? Uno de los pacientes tenía una alteración sin corrimiento del marco de lectura, pero se encontraba en el dominio de unión-actina. Después, un paciente tenía una alteración sin corrimiento del marco de lectura, pero en el C-terminal. Y 2 pacientes, perdón, esto está mal, en el dominio rico en cisteínas, y 2 pacientes que tenían alteración con corrimiento del marco y se encontraban en el C-terminal. Entonces, por la localización podíamos observar el fenotipo. Bien, después, uno de los pacientes que no cumplía con la teoría del marco de lectura, que tenía una deleción in-frame, pero tenía un fenotipo más severo, era este paciente que también contaba, era un caso familiar, teníamos más afectados en la familia y teníamos tíos sanos. Entonces hicimos la segregación y determinamos que los pacientes afectados tenían esta deleción y todos los tíos no tenían la deleción, los tíos sanos. Observamos qué tan conservado estaba ese aminoácido, vimos que estaba bastante conservado, y cuando realizamos el modelado pudimos observar que había un cambio en las cargas también, y se encontraba entre el dominio rico en cisteínas y el C-terminal. Por lo tanto, de nuevo, podría estar afectando la unión de la proteína a los dextroglicanos y por ende su función. Y la otra de lesión in-frame, que tampoco cumplía con la teoría del marco de lectura. Este caso era un caso esporádico, por lo tanto no podíamos analizar más familiares, porque la mutación podía haber sido de nuevo en este paciente o en la madre. Acá se lesionaban 4 aminoácidos, y estos aminoácidos se encontraban bastante conservados. Realizamos el modelado de la proteína, y de nuevo vimos cambios en la carga, se encontraba en el dominio de unión-actina, por lo tanto sospechamos que puede tener efecto en la función de la proteína. Bien, después yo les comenté que nos habían quedado 42 pacientes sin diagnóstico, al menos confirmado, de distrofenopatía. Lo que hicimos, aprovechando los datos del exoma, fue
extendernos a todos los genes que están asociados a otras distrofías musculares. De esta manera, 27 de estos pacientes tenían alteración en genes que estaban asociados a otras distrofias musculares, por ende tenían otra distrofia muscular, como por ejemplo puede ser la distrofia muscular de cinturas, o distroglicanopatías, sarcoglicanopatías, entre otras. Y solamente 15 de estos pacientes quedaron sin un diagnóstico, al menos ni en DMD ni en otros genes. Esto nos permitió pasar de una tasa de detección del 78% a una tasa de detección del 92%. Y después realizamos una caracterización del gen DMD. Para esto tenemos los resultados del último paper que publicamos. Hicimos todo el análisis que ya les mostré previamente de cuántos pacientes aplicaban para Taluren, cuántas deleciones habíamos encontrado. Y aparte, lo que hicimos fue seleccionar todos los pacientes que tuvieran deleciones con corrimiento del marco de lectura, que eran 112 en estos pacientes, y lo que hicimos fue ver, salteando qué exón podríamos restituir el marco de lectura en estos pacientes. De esta manera, encontramos que el exón 51, 53 y 45, que son los que actualmente están aprobados, teníamos la mayor cantidad de pacientes que podían restituirse su marco. Y después los que le siguen es el exón 44, que justamente está en ensayo clínico, y después le sigue el 8 y el 2. Y del resto más o menos tenemos las mismas frecuencias. Y también lo que hicimos fue hacer un metaanálisis de población latinoamericana de distintos países. Pudimos observar que no todos los países de Latinoamérica realizan el algoritmo molecular diagnóstico, muchos se quedan en el MLPA o en la PCR multiplex, que ya está obsoleta para el diagnóstico de distrofinopatías. Justamente si solo realizan MLPA van a estar diagnosticando a un 80% de los pacientes nada más, el resto va a quedar sin diagnóstico, muchos no van a poder aplicar para la terapia de Taluren porque las variantes nonsense se detectan con la secuenciación del exoma completo. Y también lo que observamos fue que, por ejemplo, la frecuencia de pacientes que podían aplicar para la terapia de Taluren era muy similar a la frecuencia que se encuentra en población europea, que es la más estudiada, ¿no? Bien, como conclusión, se logró alcanzar el diagnóstico diferencial en estos pacientes, lo cual permitía decidir el protocolo terapéutico, el asesoramiento genético, y se logró caracterizar al gen DMD en la cohorte argentina, lo cual es de suma importancia para poder contribuir con el desarrollo de fármacos. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Se escucha lo que están en vitro ahí adentro? Probablemente no. ¿Hay un micrófono? ¿Cómo va? ¿Se escucha la pregunta que me están haciendo? No, no se escucha. ¿Y si vengo acá, se escucha? Sí, ahí sí escucha. Bueno, entonces lo hago desde acá. Aparte, siendo vos, es más fácil. ¿Qué me que querés se decir? No me ofende y no sé qué quieres decir, pero bueno. Que vos tenés voz alta, voz gruesa y se escucha. Okay. Se escucha más. Vamos a ver con los otros. Ok, entonces, felicitaciones. Hace mucho que estás haciendo esto. Yo tengo algunas preguntas que quizás tu último cuadrito las contestan. Sí. Este trabajo cuasi detectivesco que vos nos explicás, Sí. llevó un tiempo. La pregunta es, digamos, ¿es algo original del laboratorio de ustedes? ¿Es algo que ya tiene un consenso? ¿Se aplica acá? Porque vos decís, respecto de América no se hace. ¿Es algo que ustedes copiaron de un modelo yanqui o europeo? Primera pregunta. Sí, pero ¿qué copiamos? Esto de que hacer todo un algoritmo, porque el título dice alcanzando el diagnóstico, es decir, que estaban en un lugar que no estaban y lo están alcanzando. Sí. Asintóticamente al 100%, a atender a que cada paciente que tenga Duchenne o la otra variante sea diagnosticado correctamente. Vos explicaste muy bien por qué una cosa, por qué no otra, etcétera, etcétera. Cuando estaba Irene, era otro universo y otra vez ustedes estuvieron evolucionando. Claro. Esto es laburo propio
basado en esto que vos decís, pensamos tal cosa, es no copia, pero tomando elementos de otros lados, y cuánto consenso tiene, no solo acá, que sé que ustedes son pioneras y referentes, sino, dijiste en América no tanto, Claro. y cuánto en el mundo. Esa es la primera pregunta. Sí, bueno, en América vimos que no, o sea, te respondo primero. Lo tomamos de las guías, hay guías de buenas prácticas, digamos, para el diagnóstico de Duchenne, así que el algoritmo sale de ahí. Obviamente ahora la ampliación a otros genes lo estamos realizando porque contamos con la secuenciación de exoma completo, y eso nos permite justamente, hay muchas veces que se confunde porque se solapan mucho los síntomas entre unas distrofias musculares y la distrofia de Duchenne. Por eso es que lo ampliamos, pero sí, obviamente se realiza en el mundo. Y en cuanto al tema de América Latina, lo que nosotros sospechamos de por qué no realizan todos el algoritmo de diagnóstico es porque se debe mandar mucho afuera. Entonces ellos no lo pueden hacer, pero los pacientes se van a otro lado. Pero hay workshops de contexto workshops en donde este concepto se universaliza y todo el mundo debe saber hacerlo. Claro. O sea, si estás en Colombia, en Uruguay o donde fuera, ¿se te escapan este porcentaje que vos decís todavía? Claro. Haciéndolo como se hace en esos lugares. Sí. En ese sentido, estamos un paso adelante, este laboratorio, Claro. el de ustedes. Sí. Sí, otro tema. Yo algo he escuchado otra vez y vos decís, mirando el genotipo puedo establecer el fenotipo, pero un pibe que tiene una distrofia ya viene con un fenotipo, o esto es precoz, No, o sea, es en un bebé pariente de un tipo ya diagnosticado, vos decís, así lo trato. Porque con este genotipo puedo determinar el fenotipo. Yo me preguntaba desde la ignorancia, pero ya tiene un fenotipo, tiene algún tipo de distrofia. Totalmente. El tema es que puede tener un fenotipo más leve o más severo. Y es hacer solamente la correlación con el genotipo. O sea, lo que nosotros esperamos si es más leve o más severo y la alteración que tiene. Pero vos entendés, pregunta, vos en un momento dijiste, con este genotipo puedo establecer el fenotipo. Dijiste. En realidad, sí, no era establecer la palabra. No sé cuál sí, pero yo... Pero, o sea, es poder confiar no confiar. O sea... No es predecible de alguna manera. Predecirlo... ¿Querés decir algo, Flor? Dale. Ah, mirá quién está. Hola. Te veía, está mal mi pregunta. Perfecto. Ahí suele decir que sí, puede ser completamente preventivo, porque si lo tenés en un bebé no tiene química. Es como un bebé, por eso digo, yo pienso. Hay casos en donde vos te anticipás a la química y te anticipás a todo. Es lo que yo le decía. Es ideal. Mientras más temprano le toman, más temprano mejor. El sobrino, o sea, esto viene acá, hagámoslo, estudiémoslo y también le ponemos la droga al bebé. Exacto. La anticipación mejora la eficacia de los tratamientos. Bárbaro, gracias. Yo te quería hacer una pregunta. Vos hablabas que hay un grupo de estos pacientes que pueden recibir corticoides como terapia. Sí. ¿Qué mejora le provoca los corticoides a estas personas? Se ven mejoras que sean corticoides. Claro, sí. Como que mejora el tema de la progresión del daño muscular. No sé exactamente cómo, pero a los pacientes con distrofinopatía se les da corticosteroides. Y eso que es como que retrasa un poco la evolución, exacto. Claro, o sea que tiene un componente inflamatorio. Sí, un componente inflamatorio, claro. Permite que deambulen más tiempo, un par de años más. Lo que por ahí no se sabe es a nivel molecular la relación entre la expresión o no expresión de la proteína respecto al componente inflamatorio. ¿Eso lo sabe? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los corticoides. ¿Eso se descubrió así casualmente o había como una base para probar los corticoides? No, había un proceso inflamatorio de daño y acumulación en el músculo. Ok. Y ahí asocian corticoides, actúan en el músculo de inflamación, como contribución. Ahí preguntan. Hay preguntas en el chat. Sí, bueno, primero hay una pregunta de Mauricio. Él dice si además de las terapias génicas convencionales, hay terapias con CRISPR-Cas. Sí, hay muchas que están todavía en desarrollo, pero sí, la idea es usar CRISPR-Cas para ampliar un poco el rango.
Ok, y yo tengo, bueno, hay felicitaciones, Micaela, en el chat, y yo Gracias. tengo al menos una pregunta, ¿no? Me quedé pensando en este software predictor que vos mencionás, de qué tan Sí. deleteria puede ser una mutación. ¿Qué pasa con la influencia de todos los genes que están asociados al gen a este gen DMD, pero son otros genes? Y con el componente inflamatorio que también acabas de nombrar, porque este programa predictor, calculo yo, que está hecho para una determinada población, donde las frecuencias alélicas son particulares de esa población, y qué tan universal, ¿no? Es lo que te ofrece, la respuesta que te ofrece, Claro. la predicción de este programa. Sí, o sea, la predicción que hace el programa es solo a nivel de la proteína del gen DMD, porque yo la estoy haciendo solo para el gen DMD. Nosotros Pero tuvimos no muchos considera. casos, no considera nada, solo el gen DMD. O sea, qué tan deleterio va a ser para la proteína distrofina. No qué tan deleteria, qué tan severa va a ser la enfermedad. No, es solo para la variante, a ver si la variante va a ser patogénica o si es una variante maligna. Pero nosotros sí, con el tema que estabas mencionando de otros genes, hemos encontrado un par de pacientes que, aunque encontramos alteración en el gen DMD, igualmente analizamos el resto de los genes y hemos encontrado variantes patogénicas en otros genes y en el gen DMD. Y esto hacía que, por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía un fenotipo muchísimo más severo, porque tenía una variante en el gen DMD y una variante patogénica en KPN3. Claro. Sí, porque que encuentres una variante no quiere decir que no pueda haber, que una alteración no quiere decir que no puede haber alteraciones por todos lados. Claro, sí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí o si yo puedo seguir preguntando. Sí, acá tengo. Hay también otra pregunta presencial. ¿Querés acercarte por ahí para que se escuche mejor? La pregunta primero que quería felicitarte por todo el pantallazo que diste. La pregunta un poco, creo que es relacionada al tema del algoritmo, propiamente dicho, que me llamó la atención. Sí. Vos dijiste en un momento que cuando hacen el exón, la secuenciación de los exones, de todos los exones completos, y no encuentran ninguna anomalía, ahí ya el diagnóstico sería otro tipo de distrofia muscular, sí. Otro tipo de distrofia muscular. Claro. ¿Se puede asegurar eso sin analizar la parte intrónica? No. Por eso teníamos un porcentaje que podía tener alteración, creo que es el 1% que no es detectado por secuenciación de exoma completo, y capaz tendríamos que hacer una secuenciación de ARN mensajero para poder encontrar la variante que podría ser intrónica. Sí. Está bien. Sí. O sea que esos que te quedaron sin... Esos podrían tener... Ese 8%, creo que ustedes están en el 8%. Sí, 8%. Sí, porque eran 9, sí. Y después otra pregunta también que respecto a la terapéutica a nivel molecular. Por lo que entendí, básicamente lo que se está logrando hoy en día es lograr que un paciente Duchenne se transforme en Becker. Claro. Ahora, ¿no se puede ir de Becker a lo normal, digamos? ¿Eso es imposible? Claro, sí, es la idea. Hoy por hoy es un sueño. Hoy por hoy es una utopía. Porque acá no da el tiempo, pero si vos vieras lo que hace este gen, cómo funciona, en todos los tejidos que se expresa, soñar con que un día eso se pueda reparar es casi imposible. Esa es mi no tan linda opinión. Perfecto. Muchas gracias. Micaela, una pregunta. Marcelo, Sí. Una pregunta. ¿Es general esta patología? ¿Se da en determinada raza? No, es general, sí. Sí. Bueno, nosotros obviamente venimos más de los europeos, pero por eso tenemos muchos porcentajes similares a lo que encontramos en Europa. Pero otras poblaciones. Ustedes, por ejemplo, residen en distintas partes del país. Sí. Bueno, yo imagino que esas distintas partes del país en general son las grandes capitales o las capitales. Sí. Realmente la población europea es mayor. ¿Qué pasa en donde no hay tanta mezcla con población europea respecto a Duchenne? O sea, más indígenas puros y esas cosas. ¿Se da ahí también? ¿Tienen casos específicos de eso?
Sí, sí, se da también. Sí, no depende de la raza, porque nosotros hablamos mucho de Europa, o bueno, de Estados Unidos también hemos analizado con el paper que les mostré anteriormente, pero también tenemos población africana que tiene alteraciones, tenemos asiática tenemos, hay mucha información, así que no es raza dependiente. No, y no es, inclusive animales, o sea, están desde cebra fish con siempre. O sea, es algo sumamente muy primitivo, es muy primitivo, digamos. Exactamente, por eso no, imagínate que ya tenemos desde cebra fish, No, para arriba, el humano se puede. Bueno, eso también es una ventaja. Sí, claro, sí. Sí. No, respecto al 1% que se escapa, ¿se encomienda la dignidad o qué hacen esos pacientes? O sea, secuencia de genoma completo, ok. Sí. Chao, si no es otra cosa, o Sí. cuando crece presenta fenotipo y lo agarran tarde. No, obviamente estos pacientes que nos quedaron sin el diagnóstico molecular tienen el diagnóstico clínico, o sea, tienen una distrofia muscular. El tema es que nosotros no llegamos a encontrar la alteración. Pero No, yo ya no. Podría ser Duchenne, no sabemos. Claro, puede ser intrónico. Puede ser intrónico, exacto. Hoy todavía no alcanzó. Nosotros no alcanzamos. Sí. ¿Vale la pena contarlo, seguir? O sea, sí. No, a ver, por supuesto que para los pacientes vale la pena. Digo, el esfuerzo del sistema de salud, porque es fácil, si es electrónico, hacer el ARN mensajero. Sería ARN mensajero. Nosotros todavía no lo pusimos a punto como para continuar con el algoritmo. Lo hemos hecho en algún que otro caso, pero todavía está en pañales. Mucha tecnología de dinero, Suiza, Europa. Sí, ahí se hace, sí. Estás hablando de un libro de patología americana. No, pero me pregunto porque, si bien el número es menor, sí. para ese individuo es el 100% de su problema. Claro. Desde lo que siempre decimos, ¿no? Entonces vos, es un algoritmo que está buenísimo, pero la pregunta de Ariel, sumada a la de él, de la raza, hay otras cosas, que así con un 1%, por más que sea tan bueno alcanzado, sí. se escapa. Totalmente, sí. Preguntarte si había algo, digamos, de ahí que está todo siempre enfocado a la genética pura. Sí. No sé si ustedes tienen conocimientos. Sí, claro. Porque es 1% podría estar así. Claro, no hay todavía asociaciones, porque este gen no está regulado epigenéticamente. Como están dentro de lo que son las enfermedades monogénicas, esta tiene una penetrancia del 100%. Entonces, acá tenés una alteración en el gen y patología. No significa que otros genes que interactúen en la vía y que puedan estar sujetos a mitigación puedan terminar al final de la cascada generando un fenotipo símil Duchenne. ¿Sí? Pero no hay prácticamente nada. Sí. Es curiosa. Esta terapia que decís que con el RNA antisentido, sí. ¿Cómo se aplica? Es una infusión que se da todas las semanas de por vida. Una infusión. Sí, es como un juguito. Un té. No, me confundí. No, Exon Skipping no es un juguito, Ataluna No, es un el juguito es Ataluna. Claro, es una infusión intra. Sí. Tienen que tener un portacán puesto. Sí. Me confundí. ¿Cómo se usa la terapia? No. Acá se hace. Acá hay protocolos en este momento. No discutamos porque no escuchan lo que están afuera de la clase. Acá se hace. Todavía no está aprobada, incluida en Argentina, sí se está haciendo en Estados Unidos y Europa, y acá están desarrollando en este momento un modelo con pacientes, pero es un ensayo. Está aprobada la terapia, Pero no está aprobada la en nuestro país clínica. todavía no tenemos. Todavía no. Y lo otro que quería preguntar es si se usa normalmente, o sea, cuando una persona que sabe que es portadora y quiere tener un hijo, si se puede hacer análisis genético sobre los embriones y evitar implantar el embrión. Sí, totalmente. Sí. Se hace en los estudios, muchas veces hay como un estudio que incluye un montón de enfermedades. ¿Está dentro de ese paquete ya de la Argentina? No, porque la cantidad de variantes diferentes no la pueden meter en un paquete, pero algunas detectan.
Tenés que saber cuál tiene la madre. Tenés Sí. que exactamente, el número 1, y ahí vas a buscar eso. Sí. Bueno, también se seleccionan a veces los embriones mujeres, porque van a ser solo portadoras a lo sumo. Eso Claro. también se puede hacer. También se puede elegir el... Claro, el sexo. Sí. Alejandra, tengo una pregunta. Alejandra, ¿me escuchás? Sí, te escucho, no sé No, qué no, decir. no, ¿Me escuchan? Ok. Tengo una pregunta, es más general, ¿no? Obviamente esto es un problema de cuando se copia el gen, ¿sí? O sea, hay un problema con la polimerasa o el splicing o algo de esto, ¿no? Y dado que es un porcentaje de la población, el gen es muy grande, mi pregunta es, ¿estos pacientes tienen algún otro tipo de enfermedad? Porque obviamente hay un problema allí en el sistema molecular que copia el DNA y hace lo que fuere, ¿no? Ya te digo, splicing. ¿Estos pacientes tienen también, digamos, alguna otra enfermedades genéticas o algún otro tipo de cosas que los caracterizan? Porque si para copiar un gen tan largo se cometen tanta cantidad de errores, estadísticamente uno pensaría que otros pedazos de DNA que tienen que ser copiados o splicing, aunque menores, también tendrían que manifestar algún tipo de cambio, o sea, algún tipo de mutación. Esa es la pregunta que hago más general. Sí, bueno, tenemos un par de pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de lesión contigua. O sea, tienen todo el gen de MD lesionado y también tienen hacia arriba, abajo del gen de MD también de lesionado. Entonces tienen muchísimo más problema aparte de solamente la distrofia muscular, digamos, la distrofinopatía. Y después, en el resto de los pacientes, no te sabría decir si tienen otra alteración porque nosotros solamente buscamos dentro de los genes que son para distrofias musculares, pero sí la distrofinopatía suele estar asociada a casos de autismo, por ejemplo. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buena presentación, la verdad que es excelente Gracias. trabajo. Los felicito, Gracias. realmente una maravilla. Gracias. Alejandra, ¿querés hacer tu pregunta? Sí. A ver, esta pregunta es un poco de ignorante. El ataluren, esta droga, que por lo que entendí, como que te bloquea los codones stop, ¿no? Claro, lo que hace es que el ribosoma no lea a ese codón de stop. No lo lee. Como que lo pasa, sí. Bien, pero los codones stop que se generan son iguales que los codones stop normales de un gen. Entonces no entiendo bien cómo esta droga discrimina. Acá Flor se muere por decirlo. Dale. No sé por qué se ríen. No, Flor se muere por decirlo. Dale. Bueno, nada, perdón, no lo iba a hacer, pero... No, subí. Vos sabés más de terapia que yo. Dale. Lo que hace, que es muy copado, es inspirarnos en un proceso natural de la célula. Lo que ven es que el ribosoma a veces deja que se meta un aminoácido en un stop. Eso pasa naturalmente, no les puedo decir con qué eficacia, muy baja. Entonces, esta molécula del ataluren interfiere con el ribosoma uniéndose a otras proteínas, haciendo que el ribosoma se quede más tiempo en el stop. Y ese solo aumento de más tiempo detenido ahí le da más probabilidad al sistema a que falle. Y al fallar, ¿qué hace? Mete un aminoácido no ¿Pero qué pasa con el resto de la maquinaria de la proteína de todo el cuerpo? Que hasta un necesito que me tomo, me da una alegría que se me pare todo lo... Claro, sí. Que se me pare la transcripción, que se decide todo. No es significativo, no hace nada. Esa fue la pregunta que yo le hice a la persona que desarrolló esto. Es tan azaroso que solo se mete con lo azaroso. Y esto Se mete con cualquier cosa, no es específico, pero la realidad es que aparentemente no ocurre nada, es completamente inocuo porque se da la tasa tan baja de que lo haga el otro, no afecta Pero significativamente. si está, yo entiendo lo que vos decís y me parece fantástico. Por eso sigo produciendo insulina. Por decir algo, me muero de coma por falta de insulina porque tiene una ataluren. Ahora, si es tan azaroso, ¿cómo es tan efectivo? No, nunca dijimos que se lo No, tenía. O sea que vos tomás ataluren y rezás todavía. No sé si querés que lo diga o no, o sea, porque hay que meternos en los resultados de los trials de ensayo que están nuevos.
No son, no es que el chico se cura ni se transforma en bebé. Apenas lo que se ve hoy, que lo que hace la Talure con el estudio retrospectivo del número de pacientes que hasta ahora, es que detienen, o sea, los chicos dejaban de caminar a los 15, ahora dejan a los 17. Clarísimo. Sí. Bueno, ¿cuál es el...? Pero es tu hijo y vos lo analizás, ¿qué decís? No. 2 años por eso. Pero y ahora se está evaluando el impacto cardíaco, porque también no es menor. Entonces, es tan importante la expresión en corazón que todavía no se sabe el beneficio, pero con que sea así de chiquita, ya. Yo no digo que sea malo, que estamos preguntando nosotros, si es así azaroso, todavía es para aprender. Claro, por eso lo hacía como el Todo bien, una pregunta, la que hizo Alejandro no terminó porque no, es excelente. Yo te miro a vos porque no quiero seguir contestando. No tengo idea. ¿Sí? Por eso es como que este tema. Sí, terapia. No es el porcentaje no se calcula así, o sea, lo que se mide es por cómo son los ensayos, la significancia, entonces que no te puedo decir, el 1% de los que toman no le hacen nada. Eso no se calcula. Pero es muy Hay algunos que no responden directamente. No lo vas a saber, o todavía no te lo puedo decir, ¿entendés? Porque no tiene tan poquito tiempo, ¿cómo va a que no respondió? Si el corazón respondió y todavía no hubo metodología para detectar cuánto mejoró. ¿Y quién sabe si se murió a los 15 y un mes, o a los 15 y 3 meses, o a los 15? Claro, es una ongoing. Exactamente. Y cada vez uno, cuando yo voy siguiendo muy metida cada ensayo nuevo que sale, las respuestas, cada año cambia. Cada año dicen, bueno, ahora vamos a estudiar chicos 20, ahora 50, ahora que estén en silla de ruedas, van a medicar en silla de ruedas también, que antes no medicaban, solo decían que tenían la marcha, y ahora están viendo qué pasa con el corazón, pero todo eso está muy liso. El músculo liso también se expresa, claro. Por eso sí, yo preguntaba a ella, o sea, también todos los vasos sanguíneos, todo ese tipo de cosas, vos decías corazón como músculo, digo, todo el sistema cardiovascular. Claro. Entonces lo que dijo Ana, preguntáis, Ana. No se está usando, está probado. Sí, está probado. Sí. No, acá hay un montón. Sí, sí, hasta luego sí. Pero tenés que tener una condición para estar funcionaria, no vas a la farmacia. No vas a la farmacia. No, pero a ver. No, está cara, tenés que inclusive mucho más en los paros por el costo de este. También es caro. Y que te lo prueben una hora social. No, ¿qué hora Sí, tenés que ir a amparo, todos van a amparo. Ya está organizada, lo va, está todo instalado y como 30 pacientes en nuestro país. Porque también es muy costoso. $70.000 o $100.000. Porque la salud del ciclo ese. Y si me sale $1.000.000. La nena que pedía estación de tenía. No, era. Emma, ¿Ela? Sí, Ela. ¿Qué laboratorio? Ale, ¿querés hacer la última pregunta? Sí, es una mini pregunta. Cuando hablaste de la mutación compleja, de ese paciente que tiene una mutación compleja, dijiste que al tiempo, cuando hacían el seguimiento del paciente, no me acuerdo qué más. ¿Ustedes para qué hacen seguimiento? ¿Es seguimiento o exploran más al paciente para ver si le encuentran más alteraciones? Sí, cuando hacemos este seguimiento es porque capaz en el momento que nosotros hicimos el diagnóstico, capaz la variante era una variante de significado incierto. Estaba clasificada como de significado incierto. Años más tarde nosotros seguimos buscando esas variantes que nos quedan como significado incierto, porque capaz otro laboratorio ya la reportó e hizo un ensayo nacional. Por eso, solo en buenísimo. esos casos. Sí. O sea que ustedes tienen un panel de pacientes que se va cada vez agrandando. O sea, nunca le dan el alta a un paciente, porque es como que siempre van. No es el alta al paciente. No el alta. No, quise decir. Nunca nos sacan de tu base.
Sí, sí, es el seguimiento del caso. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Y una última pregunta. Sí. ¿Piensan en montar ensayos funcionales? Muy complejo. Yo tengo ganas. Yo me vengo picoteando la flor porque yo tengo ganas de hacerlo. Pero por el tamaño de la proteína. Es un poco complicado, sí, por eso Flor me la tira para y vamos como, bueno, futuro. Hay mucha variedad. Sí, sí. ¿Es plata o complejidad? Sí, complejidad. Sí. Hacer el ensayo. Claro, sí. ¿Cómo sería un ensayo funcional? No, nosotros hasta donde podríamos llegar a hacer es hasta secuenciación de ARN mensajero, porque ahí podríamos ver y minigen. Claro, splicing. Sí, eso. ¿Y no están conectados con algún laboratorio que cuando tienen una variante nueva que se dedique a ser funcional y puede... No. Claro. Sí, hacemos por todos lados colaboraciones. El tema es que cuando hacemos diagnóstico, como tenemos el diagnóstico en la cabeza de todo un país, ¿qué es lo más importante? La velocidad. Y eso ya es un trabajo de No, yo digo de esta variante incierta, por ahí te conectas con un laboratorio, le mandas la nueva variante y los tipos se hacen funcional por ahí. Micaela, ¿qué incidencia tiene esto? ¿Lo recordás? No recordás. Duchenne 1 en 3.500 o 5.000 varones nacidos vivos. Y Becker era 1 en 18.000, 20.000. No, lo que es la diferencia de la calidad, digamos, ¿qué porcentaje? Es si vos recibiste 100 casos de 100 pacientes potencialmente con Duchenne, ¿y cuántos de esos no completaron? Era a ver, 28, 92. 14. Gracias. Que no puedes decir que no lo sea. Claro. Eso No, pero velocidad me refiero, nosotros nos entra una muestra, tenemos que resolverlo rápido y tampoco somos un equipo de 100 personas. A eso le refiero con velocidad. Si es muestra que vos recibís, dos, que son positivas, digamos, es muy probablemente una muestra que tiene todo el diagnóstico que hace que sea. Esa es otra pregunta. La rapidez en el diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo está diciendo es pertinente? No, pero no. El tratamiento. Reaccionar temprano. ¿De qué tipo se sale 100.000? O sea, hay dos, pero no. Pero lo que dijo Mica, se le va a dar por supuesto, y mientras más temprano se inicie, menos grave va a ser el desarrollo general. Entonces, hay que medicar para retardar y investigar. Y yo, ¿por qué te digo lo del tiempo? Es porque tengo que cuál es el recurso más valioso y el más limitante. No, el recurso humano. El recurso humano. Una pregunta. Y hay mucha polémica porque también. Exactamente. Estamos en un equipo constante, un equipo interdisciplinario trabajando donde a todos lados viajo a charlas con los neurólogos, así de charlas secundarios de los protocolos. Más de crecimiento. Claro, retarda la víctima del paciente, entonces hay un debate muy grande entre los médicos que quieren detenerlo, prolongarlo, darlo lo mejor posible para los secundarios, y los que se quieren anticipar porque mejora para Duchenne y que empeora todo lo otro. Eso, entre los 2 y 5 años. Pero es 2 y 5 años la brecha, ¿eh? No hay nadie que no esté de acuerdo en iniciarlos después de los 5. Después hay que atajar todos los problemas de los efectos secundarios. Pero el tema es el mal menor, lo que estamos acá discutiendo, desafortunadamente, lo que vos decís es pertinente, pero como dice, o sea, uno diría, bueno, mientras lo diagnostico y entro a dar corticoides, vos acabás de decir por qué no. Claro, ¿por qué no? Exactamente. Ahí tenés. Pero desafortunadamente, hoy, en la
Argentina o en cualquier lugar, si no tenés la guita que tenés para esos tratamientos que retrasan, ¿cuál es la sobrevida? Con corticoides 30 años es el promedio de lo mundial. Pero ¿Más suertudo o no? No, 30 es el promedio, el más chico antes falleció a los 11 años. 30 años con corticoides. Tremenda, en silla de ruedas. No, pero por el tratamiento con corticoides. Con corticoides. Con corticoides hoy llegan, los más grandes han llegado a incluso de 40, que eso era inédito. No, pero hay muchas enfermedades en medicina. 40 con mi calidad de vida. El corticoide se usa para muchas patologías. Claro, pero acá se lo están dando a un chico de 2 años. Y ahí tenemos. Después de 5, ¿no? 2 de 5 se con la diversión de los que y con sus consecuencias. La calidad de vida la que actividad es tremenda. Es que acá tenés que medir la calidad de vida o la sobrevida. Bueno, si no hay más... Calidad de vida, ¿no? Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el seminario del día de hoy. Muchas gracias, Micaela, nuevamente. Y muchas gracias a todos los asistentes, tanto presencial y por Zoom. Y nos vemos la próxima.